revelado, el increíble cambio de un CEO frívolo que se entregó a un amor sorprendente por su nueva vida. La vida de Alejandro parecía el sueño de cualquiera en el mundo empresarial. Un CEO que comandaba una empresa multimillonaria, vestía trajes a la medida y asistía a las fiestas más exclusivas de la ciudad. Pero tras las puertas cerradas de su lujoso penthouse, un vacío lo envolvía, como una sombra que nunca abandonaba su lado. A sus 38 años, la rutina se había vuelto monótona, cada día una repetición de reuniones sin sentido, palabras vacías y una soledad que lo asfixiaba. Su sonrisa encantadora era solo un disfraz, un escudo contra la realidad desgarradora que lo rodeaba. Cuando el teléfono sonó esa mañana y escuchó la voz temblorosa de su hermano, la vida de Alejandro dio un giro inesperado. Su madre, la roca de su infancia, estaba muy enferma. «Debes venir, ya no hay tiempo que perder», le dijo su hermano, y esas palabras resonaron en su mente, atormentándolo. Tenía que regresar a su modesto barrio, un lugar que había decidido dejar atrás, un lugar que le recordaba lo que realmente importaba, el amor, la familia, la felicidad simple. Sin embargo, el miedo a despojarse de su vida de lujo lo mantenía encadenado, los recuerdos de su infancia desbordaban su mente mientras conducía hacia el barrio, dudas y recuerdos chocando entre sí. Recordaba a Valeria, su primer amor, aquella chica apasionada que soñaba con cambiar el mundo. ¿Qué pasaría si la veía de nuevo? La idea lo inquietaba. Por un lado, la nostalgia, por otro, la vergüenza de su nueva vida llena de superficialidad. ¿Cómo podría explicarle que había sacrificado todo por un éxito que no lo satisfacía? A medida que se acercaba, el bullicio del barrio resonaba en sus oídos. Las risas de los niños jugando en la calle, el aroma de las comidas caseras, todo eso lo atrapaba en una red de emociones. La soledad lo había seguido y ahora se sumaba a su ansiedad. ¿Qué haría si Valeria no lo reconocía? ¿Qué había sido de ella en todos estos años? Su respiración se volvía irregular, la tensión muscular se apoderaba de su cuerpo. En un instante, Alejandro se dio cuenta del peso de su realidad, estaba atrapado entre lo que era y lo que una vez soñó ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, al entrar en su antigua casa, el eco de recuerdos se apoderó de él. La risa de su madre, los olores familiarmente reconfortantes, pero también la tristeza lo invadía. La presión de sus colegas, de un mundo que nunca paraba de exigirle más, colisionaba con la voz interior que le exigía encontrar un sentido a su vida. La preocupación por su madre se entrelazaba con sus propios dilemas, ¿realmente había tomado las decisiones correctas? ¿Valía la pena sacrificar su felicidad por un imperio que parecía derrumbarse de a poco? La angustia lo envolvía, mientras su mente daba vueltas. Apenas podía concentrarse, imaginando un futuro que parecía cada vez más incierto. La verdad lo acosaba, feroz y clara, algo había que cambiar, y si era con Valeria, con la chispa de aquel primer amor, quizás, solo quizás, podría redescubrirse. Al cruzar miradas, un viejo deseo surgía de su interior violento y cuestionador, pero la sombra del pasado y las decisiones profesionales marcadas por la ambición se cernían sobre él como una tormenta. ¿Podría Alejandro reconciliar su antigua vida con la nueva realidad que se cernía ante él? Mientras la noche caía, una única pregunta se instalaba en su mente, repetitiva y desgarradora: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su redención y el amor verdadero? Sin respuestas, solo un pulso acelerado e incertidumbre, se preguntaba si podría seguir adelante o si todo estaba predestinado a desmoronarse. Rodeado por el eco de risas y conversaciones cercanas, Alejandro se sintió frente al umbral de un abismo emocional. En la sala, los retratos en la pared contaban historias de un pasado que había dejado atrás, pero que ahora reclamaba su atención. Cualquier intento de evitar ese enfrentamiento interno resultaba inútil.
La ansiedad le creció en el pecho, un nudo que parecía atenazarlo con cada segundo que pasaba. Los susurros de su infancia reverberaban en su mente, los valores simples, la calidez de la familia, la autenticidad en las relaciones. Esos contrastes eran cada vez más dolorosos. Mientras atendía a su madre, cuya salud se desvanecía, no podía evitar preguntarse si había priorizado lo incorrecto. La vida que había construido era un castillo de cristal. Brillante y seductor, pero extremadamente frágil. Valeria aparecía en todos sus pensamientos, un faro que iluminaba la sombra de sus decisiones. Los sueños que habían compartido de adolescentes todavía brillaban en su memoria, aventuras, ideales, una conexión profunda que parecía haberse perdido en su búsqueda insaciable de éxito. ¿Podría ella ser la clave que necesitaba para reexaminar su vida? Esa noche, después de charlar brevemente con su madre, tomó la valiente decisión de buscarla. Los nauseabundos recuerdos de su desdén por su vida actual eran desplazados por una curiosidad inquietante. Al salir de la casa, el aire fresco lo chocó, como una advertencia que necesitaba volver a escuchar. Caminó por las calles conocidas, donde cada esquina lo llenaba de melancolía, y cada paso se sentía como un paso hacia una nueva versión de sí mismo que debía confrontar. Valeria era lo que había sido, una fuerza de vida. Su imagen impresa en su mente resaltaba su sonrisa, su pasión por ayudar a otros y su deseo de hacer un cambio palpable en el mundo. Pero el Alejandro de ahora llevaba consigo un peso diferente, una mezcla de arrepentimiento y ambición que estallaba en su interior. Podría encontrarla y, al mismo tiempo, confrontar quién había llegado a ser. Esa búsqueda incesante de ella, más allá de lo sentimental, era un intento de redescubrir la autenticidad que había perdido. Con cada paso que daba, la presión de la realidad lo empujaba hacia un predicamento moral. Debía arriesgar la cómoda vida que había creado o atreverse a renunciar a ella por la posibilidad de un futuro más significativo. A medida que continuaba su camino, la emoción y los nervios le revolvían el estómago. No solo iba en busca de Valeria, iba en busca de sí mismo. Un ser humano lleno de sueños olvidados, de pasiones sepultadas bajo montañas de expectativas. Después de lo que le pareció una eternidad, sus ojos se posaron sobre una figura conocida en el parque central del barrio. El corazón le dio un vuelco. Allí estaba Valeria, con el mismo brillo en los ojos que recordaba, pero no estaba sola. La compañía de un grupo de personas, un círculo de risas, descubrió su esencia. El miedo y la esperanza colisionaron dentro de él. Alejandro sabía que enfrentarse a ella podría no solo revivir viejas emociones, sino también implicar el descubrimiento de verdades sobre sí mismo que había preferido ignorar durante demasiado tiempo. ¿Qué pasaría si, al hablar, se diera cuenta de que la conexión emocional, tan intensa, había permanecido intacta? Y si, al mismo tiempo, se enfrenta a la verdad sobre sus decisiones y las libertades que había sacrificado en su viaje hacia el éxito, respiró hondo y se acercó, consciente de que la verdadera revelación de la que tanto había huido se encontraba en esa conversación, y ahora no había vuelta atrás. El momento de la verdad había llegado. ¿Estaría preparado para despojarse de su ego y aceptar la realidad que el destino le tenía reservada? La voz de Valeria resonó como un eco familiar en sus oídos, pero con cada paso hacia ella, Alejandro se sentía más atrapado en una encrucijada. Las risas del círculo que la rodeaba se tornaban en un susurro distante, mientras su corazón se aceleraba. No solo se encontraban dos personas distintas en ese espacio, era un choque de pasados y presentes, de amores y decisiones, de sueños frustrados. La gente a su alrededor parecía irradiar una felicidad que él no había experimentado en años. A cada uno de ellos le correspondía una vida vivida con autenticidad, en la que los valores que su madre le había inculcado parecían brillar. El futuro que tanto había trabajado por construir, repleto de reconocimiento y estatus, palidecía ante la simpleza genuina que emanaba Valeria. Eso lo retó de manera profunda. Alejandro tomó aire y, por primera vez en mucho tiempo, se dejó guiar por el instinto. Se acercó lo suficiente para escuchar su risa, un sonido que desataba la alegría que había creído muerta en él. La esperanza, aunque frágil, comenzaba a abrirse camino en su pecho. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Valeria lo reconocería? ¿Cómo podría explicarle la vida que había elegido? Vería en sus ojos la decepción que temía. Cuando sus miradas finalmente se encontraron,
el tiempo pareció detenerse. Valeria lo observó con sorpresa, como si el pasado la había atrapado también. En un instante, el caos se disipó y, aunque un torrente de emociones lo invadió, sintió que el miedo se desvanecía. Había un brillo de curiosidad y cariño en sus ojos que le llenó de valor. Alejandro, su voz rompió la barrera de la distancia emocional. Sin pensarlo, una sonrisa se dibujó en el rostro de él, una sonrisa que no había practicado. Hace tanto tiempo. La calidez de su saludo lo envolvió como un abrazo. Sin embargo, había un peso entre ellos que soltarse no sería fácil. Sí, demasiado, respondió, indeciso. Las palabras que había ensayado en su mente se disolvieron. Frente a ella, se dio cuenta de que no eran palabras lo que necesitaba expresar, sino deseos, anhelos y vulnerabilidad, y entonces llegó la pregunta inevitable. Sin rodeos, Valeria le preguntó, ¿cómo has estado? Alejandro sintió que las paredes construidas a su alrededor comenzaban a temblar. Era el momento de ser honesto, de dejar de lado el papel de CEO exitoso, no como un hombre de negocios, sino como un ser humano que había estado perdido en su propia vida. Solo he estado viviendo, contestó, eludiendo el ímpetu de exhibir sus logros. Y, sinceramente, no sé si es la vida que quiero. Esa confesión, un pequeño acto de rebelión contra su propia máscara, liberó una chispa. Se había despojado de las expectativas, permitiendo que una visión más clara de sí mismo emergiera. Pero un nuevo dilema lo abordó. ¿Qué pasaría si compartiera sus luchas y realizara que el tiempo lo había cambiado más de lo que se atrevía a aceptar? Valeria lo observó con intensidad. No estaba segura de qué responder, pero Alejandro pudo ver que ella tampoco había perdido una pizca de su pasión. La misma luz se reflejaba en su mirada. En ese instante, supo que su conversación podría tener un impacto irreversible en su camino, entonces, sin saber exactamente cómo, decidió revelar algo más profundo sobre su vida actual. Quizás era el momento de usar esta conexión renovada como un catalizador para su propio cambio. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He descuidado lo que realmente importa. La voz se le quebró un poco. Y me doy cuenta que en el camino he olvidado cómo soñaba. Mientras la confusión se adueñaba de su rostro, Alejandro sintió el peso de toda su vida aplastar su pecho. Esta era la oportunidad que necesitaba. Pero, a medida que el diálogo avanzaba, se preguntaba si Valeria podría entenderse a través de su revelación. ¿Podía realmente reconstruir un puente hacia el futuro? Mientras confrontaba los escombros de su pasado, las risas a su alrededor se desvanecieron. Un silencio expectante llenó el aire y la incertidumbre se hizo palpable. Era posible que a través de esta conversación se estuviera sembrando el germen de su redención personal. Con cada palabra que compartía, el eco de su propia verdad resonaba más fuerte, preparándose para enfrentar la reacción de Valeria. Pero en el fondo, un dilema lo acosaba: si abriera su corazón del todo, ¿estaría preparado para recibir lo que eso conllevaba? En la penumbra de sus pensamientos, un nuevo dilema surgió. ¿Y si no hay vuelta atrás?, pensó, sintiendo la determinación luchar contra sus miedos. Sabía que cada verdad revelada traería consigo la posibilidad de desmoronar aún más lo que había logrado construir. Pero a su alrededor, la vida vibraba y no podía pasar desapercibida. Enfrentar esos miedos podría ser su única salida. Mientras Valeria lo miraba expectante, Alejandro supo que se encontraba en la cúspide de un cambio radical, un cambio que podría no solo alterar su destino, sino el de ambos. ¿Podría descifrar el mensaje de su corazón y desatar la transformación que tanto deseaba? La conexión entre Alejandro y Valeria creció con cada palabra que compartían. La atmósfera, antes llena de risas y superficialidades, se tornó densa con la vulnerabilidad de sus confesiones. Alejandro sintió una mezcla de alivio y miedo. Había comenzado a compartir quién era realmente, un destello de autenticidad en un mundo que lo había llevado a construir muros en lugar de puentes. Valeria lo miraba fijamente, su atención absoluta como un faro en la oscuridad de sus inseguridades. No puedo creer que estés aquí, tan presente, dijo con una sonrisa suave, pero su tono se tornó serio rápidamente. Te he extrañado, Alejandro. Y siento que necesitas más que solo recordar lo que alguna vez soñaste. En su voz había una comprensión que iba más allá de las palabras.
Era como si ella pudiera ver los restos de un hombre dividido entre el deber y el deseo, un hombre que había entregado su alma a la ambición, pero que ahora buscaba redención. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Valeria, levantando una ceja con desafío. La pregunta atravesó a Alejandro como un rayo. Había pasado años persiguiendo un ideal que le había sido inculcado, el éxito, la imagen, el respeto del mundo empresarial. Sin embargo, al mirarla, lo que realmente deseaba se hacía más claro. Quería autenticidad, emoción, un propósito que no se mediara por cifras o reuniones. Quería sentir. Quiero volver a encontrar aquello que me hacía feliz, respondió con voz más firme que antes. He estado tanto tiempo encerrado en el papel del CEO que he olvidado quién es Alejandro. Lo que realmente me preocupa, lo que me da miedo es que nunca haya sido verdaderamente feliz. Las palabras resonaron en el aire cargado de emociones. Valeria sintió, como si esas confesiones abrieran una puerta a una conversación más profunda, más íntima. Alejandro, la vida no es solo alcanzar metas. Es también atreverse a sentir, arriesgarse a perderse. La felicidad está en vivir el momento, no en cumplir un checklist. Un torrente de discusiones internas chisporroteó en la mente de Alejandro. ¿Y si dejar atrás lo superficial significaba entrar en un terreno desconocido, donde el control que tan cuidadosamente había cultivado ya no tuviera poder? La posibilidad de un cambio genuino, de redescubrir sus pasiones, lo llenaba de emoción y temor a la vez. Quizá estoy asustado, admitió finalmente. Y tal vez por eso he construido esta imagen de éxito que he llevado como un escudo. El admitir sus miedos fue como quitarse un peso de encima, exponiendo la fragilidad que había mantenido oculta. Pero estoy empezando a darme cuenta de que he estado tratando de lidiar con ello solo, cuando siempre he querido tener a alguien con quien compartir esos sentimientos. Valeria se acercó un paso más, intensificando el espacio emocional entre ellos. No se trata de lidiar solo, Alejandro. Se trata de dejar que otros se acerquen a ti, de dejar que te ayuden a reconstruir lo que creías perdido. Por un momento, todo lo que había sido parte de su vida como un CEO exitoso palideció ante la fuerza de su conexión genuina. El primer paso es enfrentarte a ti mismo. ¿Te atreverías a hacerlo? Los ojos de Valeria resplandecían con desafío. Alejandro sintió que estaba ante la bifurcación de su vida. Una parte de él quería huir, regresar a su zona de confort, donde las decisiones eran simples y controlables. Pero había otra parte tan cansada de luchar contra sí misma que estaba lista para abrazar el cambio, aun con el dolor que pudiese conllevar. Sí, dijo, la decisión surgiendo como un impulso. Estoy listo para enfrentarlo. Estoy listo para enfrentarme a mí mismo. Un silencio siguió a su declaración, y aunque el temor aún lo acompañaba, la certeza de que el camino a seguir sería doloroso pero necesario lo llenó de fuerza. Pero al mismo tiempo, comprendió que esta transformación no sería fácil. Mientras absorbía la magnitud de su decisión, un eco de dudas comenzó a surgir nuevamente. ¿Realmente podría confiar en Valeria? ¿Qué significaba esto? Para sus emociones, su vida y sus aspiraciones, justo cuando las preguntas comenzaban a acallar sus resoluciones, su mirada se cruzó de nuevo con la de Valeria. Ella sonreía, esa sonrisa cálida y sincera que le devolvió un brillo familiar. Y sin embargo, una nueva inquietud nació en él. ¿Qué harían con el futuro que emergía de las sombras ahora que sus verdades estaban en el aire? ¿Cómo comenzar a desechar un pasado que aún lo perseguía? Las respuestas estaban ahí, pero permearían en el tiempo. Alejandro sabía que el verdadero test apenas comenzaba, el momento de la verdad había llegado, y cada paso hacia adelante sería tan desafiante como liberador. Pero, a partir de ese instante, se sintió dispuesto a dar la batalla. Sin embargo, ante la incertidumbre de su camino, una última pregunta le dejó un nudo en el estómago. ¿Podrá Valeria ser parte de la vida nueva que anhelo, o quizás sea solo un eco del pasado? La mañana siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había dado un paso decisivo hacia una transformación que parecía tan aterradora como necesaria. Mientras se preparaba para el día, su reflejo en el espejo revelaba más que un rostro cansado, mostraba a un hombre dispuesto a redescubrirse. Decidió que ya no podía aferrarse al modelo que había seguido durante años.
La rutina del CEO, con sus interminables reuniones y cifras que hasta ahora habían sido su única marca de éxito, ya no le proporcionaba satisfacción. Era un papel que había interpretado con maestría, pero sabiendo que lo había absorbido tanto que había olvidado cómo conectarse con su propio ser. Tenía que investir el tiempo en pequeñas cosas que lo hacían sentir vivo. Optando por un enfoque diferente, Alejandro planeó sus actividades del día con un nuevo propósito. Había instado a su asistente a gestionar reuniones menos formales y a programar un almuerzo con Valeria, en un lugar que no estuviera adornado por la ostentación que tanto había simbolizado su vida empresarial previa. Cuando se encontró con ella, el entorno era diferente. El restaurante, un pequeño lugar acogedor con paredes de ladrillo expuesto, ofrecía la calidez que parecía proyectar Valeria. Aquel no era un espacio en el cual él se sintiera dominando el juego, como tantas veces lo había hecho, era un terreno desconocido donde el intercambio emocional parecía más importante que cualquier negociación. La conversación fluyó, pero fue en la pausa entre las palabras donde Alejandro se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Estaba permitiendo que sus inseguridades florecieran al hablar de sus sueños olvidados. Se abrió sobre su pasión por la fotografía, un antiguo amor que había abandonado en el camino hacia la ambición. Recuerdo las sensaciones que tenía al capturar un momento. Era como atrapar la esencia de la vida, confesó, una chispa iluminando sus ojos. He dejado eso atrás por mucho tiempo. Valeria lo miraba con atención, sus ojos brillaban con comprensión. Eso es emocionante, Alejandro. Tal vez deberías retomar eso. La fotografía puede ayudarte a ver el mundo de otra manera. Sus palabras resonaban en él con fuerza, brindándole la validación que tanto anhelaba. Sin embargo, una pulsión de miedo lo atravesó. ¿Qué significado tendría redescubrir esa pasión? En su mente, comenzó a cuestionarse si realmente poseía el talento para volver a ser quien alguna vez fue. Se dio cuenta de que el que dirán había sido un monstruo constante que lo había mantenido cautivo. La conversación se tornó más profunda, explorando no solo sus aspiraciones, sino sus miedos. Las afirmaciones de Valeria comenzaban a desmantelar sus defensas. Alejandro, todos tenemos inseguridades. Lo que importa es que te atrevas a enfrentar las tuyas. La autenticidad te hará más fuerte. Se sintió en pie de guerra contra su propio ser, enfrentándose no solo a sus inseguridades, sino también a las limitaciones autoimpuestas. Por primera vez, estaba dispuesto a aceptar que su felicidad no dependía de las expectativas ajenas. Al despedirse, un nuevo nudo se formó en su estómago. La pregunta sobre Valeria seguía flotando en su mente. ¿Sería ella un apoyo sólido en este nuevo viaje, o solo un espejismo de soporte en un mar de incertidumbre? A medida que se alejaba, una idea comenzó a tomar forma. Podría retomar la fotografía y, en su búsqueda de autenticidad, invitar a Valeria a formar parte de ese proceso creativo. Sin embargo, el temor a volver a decepcionarse se instaló en él. Hoy había dado un paso hacia adentro en su verdad, pero el camino hacia adelante estaba lleno de titubeos y desafíos. ¿Podría Valeria estar dispuesta a unirse a él en este viaje transformador? ¿O quizás su historia de amor fuera otra semblanza efímera en el extenso camino de su redención personal? La incertidumbre de su futuro se cernía sobre él como una sombra, dispuesta a revelarle las respuestas ocultas que tanto deseaba. La semana avanzó, y con cada nuevo amanecer, Alejandro se enfrentaba a la misma disyuntiva. La idea de la fotografía comenzó a dejar de ser un mero recuerdo etéreo y pasó a ser un intento real, palpable. Sin embargo, no podía evitar sentir un torbellino interno. Cada paso hacia esta nueva realidad lo acercaba a su deseo de autenticidad, pero también a un abismo de vulnerabilidad que temía no poder manejar. Decidió darle forma a sus pensamientos al llevar consigo una antigua cámara que había estado guardada en el fondo de un armario. Su polvo acumulado simbolizaba todos los momentos que había dejado atrás, y al tocarla, sintió una fascinación pulsante. En su primera salida, una mañana despejada, se encontró en un parque cercano. La brisa fresca contrastaba con la tensión que sentía en su pecho. Al mirar a través del visor de la cámara, el mundo se transformó, los colores parecían más vivos y las sombras contaban historias. Sin embargo, a medida que intentaba capturar la esencia de la vida que un día había sido su pasión, una nueva batalla se desató en su interior.
Cada vez que apretaba el obturador, una voz en su cabeza le recordaba sus fracasos, cuestionando su destreza y valía. La inseguridad se volvía un eco incesante que nublaba su visión. ¿Y si esto no es suficiente?, se preguntó, mordiéndose el labio inferior mientras murmuraba para sí mismo, ¿y si alguien ve estas fotos y se ríe de mí? En un intento de ignorar sus pensamientos, enfocó su cámara en un grupo de niños que jugaban a la pelota. Pero mientras observaba, una ola de incertidumbre lo envolvió, los risas y la despreocupación de esos niños resaltaban su propio estado emocional precario. Cuando regresó a casa, la cámara colgando de su cuello, se sintió más ligero, pero su mente seguía atrapada en un ciclo de dudas. Esa noche, escribió un correo a Valeria. Le contaba sobre su primer día con la cámara y cómo se sentía dividido entre el deseo y el miedo. Aseguró que sus palabras de aliento habían significado mucho, pero aún le costaba dar el siguiente paso. Al día siguiente, con el rabo de su ansiedad aún persiguiéndolo, impulsado por una curiosidad renovada, decidió pasar por el estudio de un amigo fotógrafo. Era un profesional de renombre y había decidido abrir un pequeño workshop los sábados. Alejandro se sorprendió al notar la calidez del espacio, que contrastaba con el ambiente comercial que había dominado su propia carrera. Durante la sesión, se rodeó de personas apasionadas, algunos con pasiones ocultas similares a las suyas, pero, mientras los demás hablaban animadamente sobre su arte, Alejandro no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Él había sido un líder, un CEO que imponía su visión, pero ahora se encontraba como un aprendiz sin un camino claro. Al final del taller, el instructor le ofreció un breve análisis de algunos de sus intentos fotográficos. Fue una experiencia reveladora, y a través de las palabras de ese extraño, Alejandro descubrió que la inseguridad también era parte del proceso creativo. En la fotografía, como en la vida, cada error es una oportunidad disfrazada. Atrévete a experimentar y sé fiel a tus emociones, le dijo el instructor. Esa simple afirmación resonó en su interior, como un faro en la penumbra. Sin embargo, la voz del miedo aún susurraba en su mente, y a pesar de la conexión visceral que había sentido, Alejandro sabía que para seguir avanzando debía confrontar no solo sus inseguridades, sino también la propia imagen que había construido tanto dentro como fuera de su carrera. Los días pasaron, y Alejandro continuó con su danza de experimentación y dudas. La fotografía se convertía en una metáfora de su vida, un camino lleno de desenfoques y aciertos, pero también de inseguridades que necesitaban ser desafiadas. Pero la pregunta persistente aún lo atormentaba: ¿sería capaz de abrazar esa vulnerabilidad y transformar su inseguridad en una fuente de poder? Una noche, al revisar las fotos que había capturado, una en particular le detuvo el aliento. Era una imagen de un viejo árbol, sus ramas caídas contaban historias de lucha y resistencia. Al mirarla, comprendió que quizás esa era la clave: aceptar que cada cicatriz en su vida formaba parte de su historia. Así, con el eco de sus propias dudas resonando más suavemente, Alejandro planificó su próximo paso. Decidido a invitar a Valeria a un día de fotografía juntos, la vulnerabilidad y la vulnerabilidad compartidas podrían crear un lazo auténtico. La emoción lo consumía, pero la incertidumbre aún lo mantenía firme. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirse preparado para dar ese paso, recibió un mensaje inesperado que haría tambalear sus planes: necesitamos hablar. Hay algo importante que no te he contado. Las palabras vibraron en su mente como una campana de alarma. ¿Qué revelación oscura podría poner en juego su frágil transformación, y cómo afectaría su camino hacia la autenticidad que tanto anhelaba? La tarde siguiente a la enigmática notificación, Alejandro se sintió como un náufrago en medio de un océano de dudas. La luz dorada del atardecer se colaba a través de su ventana, pero ninguna de sus escenas cotidianas parecía prometedora. Mientras repasaba mentalmente los posibles contenidos de la conversación que podría tener con Valeria, la ansiedad se tejía en su estómago como una tormenta inminente. ¿Qué podría haberle ocultado? Se preguntó si su atracción por la fotografía se vería paralizada por la carga del pasado. Estaba cada vez más convencido de que esta disciplina no solo servía como un medio de expresión, sino como un camino hacia su redención personal. Y si ese camino se interrumpía por algo que él mismo no había considerado, decidió no dejarse llevar por la preocupación y centrarse en lo que sí podía controlar, así que armó su kit fotográfico una vez más.
decidido a capturar lo que le rodeaba. Salió de casa, la cámara al hombro, un mundo entero a su disposición, pero su mente seguía cautiva del mensaje. En la plaza del centro, donde las sombras de la tarde creaban formas danzantes, Alejandro empezó a explorar la esencia de su entorno. Aquella decisión espontánea de salir, sin un objetivo específico, comenzó a despejar su mente. Capturó detalles que antes pasaban desapercibidos, el brillo del sol en el cristal de una ventana, las arrugas de una mano anciana que se aferraba a una bolsa de mercado y el niño que, con la sonrisa de un ganador, mostraba su helado derretido. Cada clic del obturador reducía el eco de sus inseguridades, aunque experimentaba pequeños triunfos, el eco del mensaje de Valeria seguía presente. En un momento de reflexión, se preguntó si este nuevo camino en la fotografía era también una forma de enfrentarse a él mismo, a sus expectativas fallidas, a su pasado como CEO y a la persona que anhelaba ser. Tal vez, más allá de capturar imágenes, se trataba de capturarse a sí mismo. Tras unas horas de tomar fotografías, sintió que había conseguido un propósito. No obstante, al regresar a casa y editar las imágenes, la intoxicante sensación de logro pronto se vio eclipsada por el golpe de la inseguridad. Aquel viejo árbol que había retratado, con sus ramas caídas, le recordaba que incluso la naturaleza a veces se sometía a cambios drásticos. Era posible que él mismo también pudiera renacer de sus propias cenizas como aquel árbol, en lugar de ser arrastrado por la tristeza de la incertidumbre. Mientras contemplaba sus fotos, notó que había estado en su propia trampa psicológica. Estaba esperando que Valeria revelara una verdad que él mismo ya conocía. Su inseguridad no era un defecto, sino una característica esencial del proceso humano. Con esa noción, comenzó a escribir una carta para ella. Se sentó a la mesa, la pluma en mano, con la serenidad que el acto de escribir le daba. Quería sincerarse, compartir sus miedos y esperanzas, no con la intención de buscar aprobación, sino con el deseo de establecer un vínculo basado en la autenticidad. Finalmente, presionó enviar, sintiendo que había liberado un peso considerable. Pero en ese instante de vulnerabilidad, su teléfono sonó. Era Valeria. Estoy lista para hablar cuando tú quieras. Hay cosas que debo compartir y estoy ansiosa por saber de ti. Sus palabras resonaron con un tono lleno de promesas, pero también de incertidumbre. Con el corazón palpitante, Alejandro miró por la ventana una vez más. La oscuridad había caído, pero también aguardaba nuevas posibilidades. Sin embargo, en el rincón de su mente, la inquietud despertó de nuevo. ¿Sería este un encuentro que lo llevaría a superar sus miedos, o podría ser que la verdad sea más desconcertante de lo que había imaginado? La cámara se convirtió en un símbolo de su deseo de ver el mundo de manera clara, pero ahora también representaba su lucha interna con las realidades no resueltas que debía abordar. Inesperadamente, se dio cuenta de que enfrentarse a sus miedos podría significar el comienzo de una nueva etapa, no solo en la fotografía, sino en su vida. Con esa revelación palpitando en su interior, preparó su cámara para el día que se avecinaba. Sin embargo, mientras se acomodaba para dormir esa noche, una última pregunta resurgió en su mente, necesitando respuesta. ¿Estaba realmente listo para lo que podría ser revelado? El día después de la noche de inquietud, Alejandro se despertó con la mente aún cargada de preguntas. La conversación que tanto había esperado con Valeria lo tenía en un estado de alerta, como un gato sobre las ramas de un árbol. Había comprendido que su vida le había ofrecido una segunda oportunidad a través de la fotografía, y mientras se preparaba para su encuentro, se preguntaba si sería capaz de manejar la verdad que Valeria le revelaría. La inseparable cámara continuaba a su lado, y con cada ajuste del enfoque, cada paso hacia lo desconocido, su determinación crecía. Decidió salir a la calle nuevamente, esta vez sin un proyecto en mente, simplemente buscando inspiración. Le había prometido a sí mismo que cada imagen capturada sería un reflejo de su vida en ese momento, impredecible, vibrante y, a veces, desalentadora. Su objetivo era infinito, pero su camino estaba delimitado por sus emociones. Mientras caminaba por las calles, sintió que cada rincón se convertía en una extensión de su ser. Se detuvo a tomar una foto de una pareja de ancianos que se reían en un parque. Se dio cuenta de que sus sonrisas blancas y arrugadas estaban llenas de sabiduría y amor, una representación potentemente emotiva de lo que su lucha interna podría lograr. La conexión humana,
pensó, es lo que le había estado faltando y lo que le había costado tanto comprender. Esa reflexión lo condujo a un café que frecuentaba antes de que su vida como CEO lo absorbiera. Al entrar, un torrente de recuerdos lo abrazó súbitamente, los clientes, los contratos, la presión constante. Decidió sentarse en una mesa junto a la ventana, donde la luz iluminaba su espacio y su mente comenzaba a fluir. Mientras esperaba su café, tomó el cuaderno de notas que siempre llevaba consigo, un pequeño recordatorio de su antigua vida que aún le servía de apoyo. Empezó a escribir, no solo sobre la fotografía, sino sobre su ansiedad y sus deseos, un ejercicio de autoconocimiento, una búsqueda de claridad. Se encontró formulando preguntas sobre lo que realmente quería, no solo satisfacer su deseo artístico, sino encontrar respuestas sobre sus sentimientos hacia Valeria, su pasado y su futuro. La llegada del café marcó una pausa. Mientras la fragancia envolvía la mesa, su mente se centró en los siguientes pasos. Valeria habría de llegar pronto, y su encuentro podría redefinirlo todo. Se sintió preparado, pero no podía evitar que la incertidumbre se aferrara a su interior. Decidido a enfrentarse a la verdad, pensó que lo peor que podía pasar sería una gran caída. Pero lo que realmente anhelaba era el alzarse de nuevo. Con ese pensamiento en mente, una idea emergió, y si su autenticidad se manifestara en cada instantánea, igual que en la vulnerabilidad de sus palabras. Cuanto más se concentraba en su enfoque dentro y fuera de la cámara, más se preguntaba en qué medida estaría dispuesto a abrir su corazón a Valeria. El dilema moral que lo atormentaba no era solo sobre compartir sus inseguridades, sino sobre cómo confiar plenamente en alguien más. Cuando el reloj dio la hora acordada, sintió una mezcla de esperanza y miedo que le llenaba el pecho. No sabía cómo sería la conversación, ni qué verdades profundas podrían salir a la luz. Sin embargo, en lo profundo de él, comenzaba a percibir una chispa de valor. A medida que el café se vaciaba y el tiempo avanzaba, la sombra de su pasado seguía cerniéndose, pero también lo hacía la posibilidad de un nuevo comienzo. Justo antes de que Valeria entrara, luchó con una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Realmente estaba listo para abrirse al amor y enfrentar los secretos que lo habían mantenido prisionero? Esa incógnita reverberó en su ser mientras, al fin, Valeria cruzó la puerta, dándole una nueva esperanza, pero también presentando el mayor desafío de su vida. Aquella conversación no solo podría esclarecer sus miedos, sino que también podría desencadenar cambios que nunca había imaginado. La respuesta estaba a punto de revelarse, pero en ese instante, Alejandro aún no sabía si estaba preparado para lo que vendría. La conversación con Valeria comenzó con un silencio abrumador. Alejandro estudió su rostro, una mezcla de curiosidad y temor adornaba sus rasgos, como si cada segundo estuviera cargado de significado. Se sintió expuesto, como si sus secretos y sus inseguridades fueran evidentes para ella. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta de que su viaje personal no solo dependía de lo que Valeria revelara, sino también de lo que él estuviese dispuesto a compartir. «Hola», murmuró ella, su voz suave pero firme. Alejandro tragó saliva, el peso de sus pensamientos susurrándole que había llegado el momento de abrir las puertas de su interior. «Hola, Valeria», respondió, intentando que su tono no delatara su nerviosismo. Antes de continuar, observó a su alrededor, buscando encontrar los improvisados apoyos visuales en el café, un lugar que una vez significó éxito y conexiones. Pero ahora, cada rincón era un recordatorio de libertad y vulnerabilidad. Con una profunda respiración, Alejandro se atrevió a romper la barrera. «Quiero ser sincero contigo. He luchado con muchas cosas en mi vida, cosas que nunca he compartido con nadie». El eco de esas palabras resonó en su mente, y pronto sintió que cada confesión se convertía en un paso hacia la renovación. La mirada atenta de Valeria lo animó a seguir. Mientras las palabras fluían, reveló su experiencia en el mundo corporativo que había absorbido su espíritu. Describió cómo la presión lo llevó a una desconexión personal que ahora sentía como una carga en sus espaldas. Con cada frase se desataban sus temores, al igual que cada disparo que capturaba con su cámara. Había algo extraordinario en mostrar sus debilidades, un acto de libertad absoluta. Valeria lo escuchó con atención, sus ojos iluminados reflejando empatía. La forma en que absorbía sus palabras le otorgaba a Alejandro un nuevo sentido de valor. Comenzó a explorar sus emociones hacia ella, su anhelo y su miedo de perderla.
Pero ahondar en esa conexión era un riesgo que debía evaluar. Cuando Valeria empezó a hablar, una mezcla de revelaciones emergió. Seguiría la misma línea, también había batallado contra la incertidumbre en su propia vida. Reveló cómo había estado buscando un propósito en medio del caos, una lucha que resonaba con cada aspecto de la existencia de Alejandro. La conexión entre ambos se intensificó. Este momento compartido no era solo una conversación, era un punto de inflexión que podía dar lugar a algo transformador. Mientras la charla avanzaba, Alejandro sintió como si cada respuesta que Valeria ofrecía despejaba una niebla que había oscurecido su camino. El miedo que lo consumía se empezó a disipar lentamente. Cada palabra se sentía como una apertura, no solo hacia ella, sino también hacia él mismo. Se dio cuenta que el cambio ya había comenzado al permitir esa exposición. Sin embargo, en su interior, una nueva pregunta emergía con fuerza: ¿podría mantener este nuevo yo a medida que enfrentara los desafíos del futuro? Consciente de que el proceso de liberación y aceptación podría ser tumultuoso, entendió que debía ser constante en su búsqueda de autenticidad tanto profesional como personal. La balanza entre su antigua vida y la nueva, entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser, pendía en un equilibrio precario. Sin embargo, mientras exploraba estas revelaciones, una inquietud latente comenzó a gestarse en él: el pasado se resistía a dejarse ir. Una sombra del negocio que había dejado atrás, una deuda emocional cargada, amenazaba con interponerse entre ellos. Alejandro sabía que debía afrontar esta herencia tóxica si verdaderamente quería avanzar. El tiempo avanzaba y la conversación se tornaba cada vez más íntima. La conexión que sentía con Valeria lo impulsaba, pero lo mantenía en un estado de alerta. ¿Sería capaz de resistir la tentación de recaer en viejos hábitos que habían definido su identidad? Esta nueva forma de ser desafiaba su resistencia, retándole a cerrar capítulos del pasado que aún estaban abiertos. La conversación con Valeria aún no había llegado a su clímax, y la tensión en el aire prometía que su futuro podría estar lleno de nuevas sorpresas. La inquietante pregunta le quedó resonando en el fondo de su corazón: ¿podría Alejandro realmente convertirse en el hombre que Valeria merecía mientras seguía lidiando con los fantasmas que él mismo había creado? Justo cuando pensaba en esto, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Un mensaje inesperado, proveniente de alguien del pasado, lo llamó a la acción, llevándolo a confrontar no solo sus viejos demonios, sino también a definir si su nueva vida podría coexistir con quienes alguna vez fueron sus socios. La revelación estaba cerca, pero también el riesgo que podría cambiarlo todo. Alejandro se sentó frente a Valeria, con aquel nudo en el estómago, sintiéndose más pesado que nunca. Había revelado tantas cosas de su vida reciente, pero ahora se enfrentaba a la decisiva confrontación de las verdades del pasado. Sabía que no podía continuar su camino hacia la autenticidad mientras la sombra de sus decisiones empresariales lo acechaba. Valeria, hay algo más que necesito compartir, comenzó, su voz temblando levemente. Ella lo miraba con una mezcla de expectativa y apoyo, invitándolo a seguir. Con cada palabra que salía de sus labios, el peso de la verdad se hacía más ligero. Habló de la empresa, de sus éxitos a costa de sacrificios personales, de las decisiones que lo habían llevado a ser un extraño para sí mismo y para aquellos que amaba. Sé que he estado ausente, no solo en mi trabajo, sino también en las relaciones que realmente importan. He permitido que la ambición y el deseo de reconocimiento anulen lo que realmente me hace sentir vivo, confesó. Valeria mantenía su mirada fija en él, y con cada palabra, Alejandro podía sentir el crecimiento de la conexión entre ambos. Este era un cruce de caminos, no solo para él, sino para lo que podrían construir juntos. Mientras hablaba, recordó la vitalidad de su antiguo yo, el Alejandro que podía soñar y crear sin miedo al juicio. Pero ahora, estoy dispuesto a enfrentar lo que ha sido y a dejarlo atrás. Estoy eligiendo la autenticidad en lugar de la fachada, proclamó con firmeza. Un silencio cargado siguió a su afirmación, pero resultó ser un silencio revelador. Me alegra escucharte decir eso, respondió Valeria, su voz suave pero llena de decisión. La vida no se trata solo de logros profesionales, Alejandro. Es sobre quienes elegimos ser y cómo queremos compartir ese viaje con otros. El eco de sus palabras retumbó en la mente de Alejandro.
Sabía que cada decisión, cada confesión lo acercaba más a la libertad de ser uno mismo. Sin embargo, un último obstáculo lo esperaba, el mensaje que había recibido momentos antes de su encuentro. Aquello lo había mantenido en vilo, y ahora no podía evitar sentir la tentación de ocultárselo a Valeria. Pero entendió que luchar contra sus demonios requería plena transparencia. Antes de que continuemos, necesito ser completamente honesto contigo, dijo, su voz ahora firme a pesar de la ansiedad que sentía. Compartió la noticia que lo había sacudido, una oferta de uno de sus antiguos socios de expandir su negocio. Para la mayoría, esta sería una oportunidad dorada, pero para Alejandro, un símbolo de las decisiones que había jurado dejar atrás. Su corazón latía con fuerza al ver cómo la sorpresa se apoderaba del rostro de Valeria. Te entiendo, Alejandro, respondió ella tras unos segundos. Es una lucha interna real. Pero recuerda que no tienes que volver a hacer lo mismo. Tienes el poder de decidir el camino que deseas seguir, y desde ese lugar de autenticidad, puedes construir algo nuevo. Las palabras de Valeria envolvieron a Alejandro como un suave viento en un cálido día de primavera. Reflexionó sobre lo que realmente deseaba y esa revelación se convirtió en su faro. No solo deseaba un cambio, quería una transformación total, una nueva vida en la que el amor, la autenticidad y la creatividad pudieran fusionarse en un tejido vibrante y real. Un rayo de determinación llenó su pecho. Voy a rechazar la oferta. No quiero volver a la vida que me ahogó. Prefiero explorar la fotografía y vivir plenamente. Quiero encontrarme a mí mismo y quiero que me acompañes en este camino, si decides hacerlo. Este acto de renuncia, si bien atemorizante, le otorgó un inmenso sentido de claridad. En ese momento, sabía que era un paso hacia su verdadero ser, el Alejandro que había dejado de lado sus pasiones, dispuesto a abrazar cada faceta de su vida. Valeria sonrió frente a su decisión, y el apoyo en su mirada le llenó el alma de esperanza. Estoy aquí para lo que quieras crear, Alejandro. Tu autenticidad es lo que más me atrae de ti, y junto a eso, podemos reescribir nuestra historia. El tiempo parecía detenerse. Alejandro sintió que se desprendía de las cadenas que lo habían mantenido atrapado. Su vida anterior, con todas sus expectativas, se desvanecía frente a la posibilidad de un nuevo comienzo. Todo su pasado había sido una compleja danza de ambiciones y ansias de reconocimiento. Pero finalmente comprendía que el verdadero éxito no reside en lo material, sino en la conexión humanitaria que se establece con uno mismo y con los demás. La fotografía sería su medio para capturar esa esencia, y Valeria sería su compañera en la búsqueda de lo auténtico. Se sintió ligero, equipado no solo con una cámara, sino con un renovado sentido de propósito. Ese día, mientras se despedían, Alejandro supo que su transformación completa estaba apenas comenzando. Lo que antes era un abismo de soledad y ansiedad ahora se convertía en un camino hacia la autocompasión y la empatía. Si bien el futuro era incierto, se sentía capaz y dispuesto a abrazar cualquier desafío que llegara. El viejo CEO había desaparecido, en su lugar, un Alejandro radiante había emergido, listo para captar el mundo a través de su lente, y más gratificante aún, listo para amar de nuevo, no solo a Valeria, sino a la vida en su totalidad. Finalmente, ante el nuevo amanecer, Alejandro se dio cuenta de que había logrado algo extraordinario, había conquistado su libertad personal. Y en ese proceso, renació en su esencia más verdadera, preparándose para un futuro lleno de posibilidades. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.